Bueno, buenos días a todos y a todas las madrugadoras de esta segunda sesión del Congreso. La verdad que, bueno, pues la hora era un poco temprana para, bueno, la hora que acabamos ayer, pero, bueno, creo que vamos a hacer esta sesión pues un momento de compartir y de poner en común cosas yo creo que son muy interesantes y que, bueno, que también se han venido tratando a lo largo de la sesión de ayer. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy en la mesa y, bueno, pues las gracias por estar aquí con nosotros en el Congreso. A mi derecha tengo a Carmen Marta, que viene de la Universidad de Zaragoza. A mi izquierda, en primer lugar, tengo a Eva Herrero, que viene de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel Aranda, que viene de la Universidad Uberta de Cataluña, siempre me quedo ahí trabada. Y finalmente, Charo Sádava, que viene de la Universidad de Navarra. ¿Vale? La idea que pues, planteamos ayer, recogiendo también un poco pues, ese espíritu de congreso que planteaba Alfonso, que lo más importante es lo que se discute, las preguntas, la participación y no tanto lo que dicen los ponentes. La idea que queríamos en la sesión de ahora es, primero, lanzar una pregunta para el público, que el público piense una pregunta que le gustaría pues poner en común a esta mesa. La temática de la mesa, sabéis que es educación mediática y competencia digital en la formación de los profesionales de la información y la comunicación. Y para no empezar así en ese escenario vacío, voy a presentar brevemente el currículum de las personas que nos acompañan en la mesa y cada uno de ellos nos va a dar un titular, ¿vale?, de su planteamiento, su aportación. Es cierto que, como en el resto del Congreso, pues subimos material de cada uno de ellos, de pues las áreas en las que han trabajado y pues es posible que hayáis tenido ocasión de verlo y si no, pues lo van a hiperresumir. En cualquier caso, está disponible en la página web, es decir, que si hay algo que os interesa particularmente, después se puede consultar. Y cada uno de ellos pues, va a hacer un breve titular para que a continuación podamos empezar un discurso participativo, ¿no?, donde podáis participar todos. Así que, bueno, paso a la presentación. Voy a seguir el mismo orden de presentación aquí para no perderme. En primer lugar, Carmen Marta, que es catedrática de Periodismo en la Universidad de Zaragoza, ¿vale?, directora de cursos extraordinarios, investigadora principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital. También es la directora de la plataforma digital Entre Medios, que fue una de las cosas que presentó para poderla discutir hoy aquí. Es coeditora de la revista Mediterránea de Comunicación y pues ha escrito más de 200 publicaciones entre libros, capítulos, artículos. Y su línea de investigación está muy focalizada en educación mediática, competencias digitales y usos e interacciones en redes sociales. ¿Vale? Tiene índices de impacto son muy altos en Northfeed, en Google Scholar y pues aparte de las publicaciones es, a ver si no me pierdo, socia de honor del Grupo Comunicar, Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, Triclab, que no sé lo que es, cátedra del Banco de Santander, Premio Búho en 2022. Bueno, tiene una larga trayectoria académica y pues es un placer y un honor para nosotros que esté hoy aquí con nosotros. Sigo con la persona que está a mi izquierda, que es Eva Herrero Curiel. Ella es profesora de periodismo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, subdirectora del Máster del Periodismo de la Agencia EFE y la UC3M y coordinadora del Máster Universitario en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia. Y también su línea de investigación pues, está focalizada en la alfabetización mediática e información en contextos formales de educación. Y aparte de lo que ya subimos, pues tenemos aquí su última publicación, que el Ministerio ha editado, el estudio que hicieron
alfabetización mediática en centros de educación secundaria, que luego lo vamos a mostrar para que está publicado por el Ministerio y es de acceso gratuito, de tal manera que pues se puede descargar. Luego nos puede explicar un poquito más sobre ello. Daniel Aranda Juárez es vicerrector de investigación e investigador del Grupo GAME de la Universidad Oberta de Cataluña, estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación. Y su línea de investigación se centra en estudios de las formas de consumo, prácticas culturales y dinámicas sociales relacionadas con el ocio y el entretenimiento digital de jóvenes y adultos. También nos presenta un trabajo muy interesante sobre las dimensiones que tienen las competencias digitales, que también, bueno, parte del resumen lo metimos en la presentación que había en el campus virtual y, bueno, también ahí tienen un trabajo muy extenso sobre estas competencias. Y luego, finalmente, Charo Sádava es catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de la que también es decana desde 2017. Su investigación se ha centrado en los últimos 20 años en la relación entre menores, jóvenes y tecnología. Y ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales y en el último año ha formado parte del grupo de expertos de la Unión Europea para luchar contra la desinformación a través de la educación. La alfabetización publicitaria, en particular en los casos de contenidos generados por influencers, ha sido también objeto de investigación en los últimos años. Y también ha presentado pues, algunos de los trabajos que han hecho sobre los planes de estudio y la presencia de la alfabetización en los planes de estudio en las titulaciones de comunicación. ¿Vale? Bueno, pues con esta presentación, que trataba de no robar mucho tiempo para poder discutir, pues nos lanzamos a ese titular para cada uno de ellos. Les voy cediendo la palabra y ahí va. Empezamos por Carmen. Pues muchísimas gracias, Belinda. En primer lugar, como es mi primera intervención en este congreso, quiero agradecer sobre todo a esa pareja educomunicativa, Agustín y Alfonso, esta organización de un congreso que, al ser tan poliédrico, pues es especialmente complejo y que tanto miman con el cuidado femenino indudable que está detrás, aunque se vea menos, de compañeras de largo alcance, como son Susana, Belinda o Maricruz, a quien también les doy las gracias en mayúsculas, porque siempre que se viene a esta casa, pues ese componente de acogida se agradece muchísimo, no solamente en los congresos, sino también en las plazas, cuando venimos a tribunales o cuando venimos a tesis doctorales. Y es que las calles de Segovia cada vez me resultan más conocidas, porque para mí tengo varias universidades en los dedos de mi mano y esta pues, es una de ellas. Además, también siempre me gusta nombrar a mi gran maestro, que es Agustín García Matilla, como director de tesis que fue, y venir a la casa de lo que son tus orígenes y raíces, pues siempre es un placer. Y dicho esto, ayer nos ponía como deberes nuestra magnífica moderadora de mesa, Belinda, que llegáramos a un titular. Y por ese motivo me tuve que quedar hasta las 3 de la mañana con amigos que venían a este congreso, pensando en la dosis de realidad con objeto de hacer el titular pues, lo más útil posible para la ciudadanía. En ese sentido, pensé que en ese titular tenía que haber algunas palabras clave que fueran de nuestro ámbito, como pueda ser la educomunicación, como pueda ser en mi caso, porque claro, cada uno viene a estos congresos también a hablar un poco de su libro, ¿no? Y con todo el respeto y cariño que le tengo a José Antonio Gabelas, pues voy a utilizar también el término TRIC, el término de tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Y luego la parte de mediación, que ahora ya sé que desde el punto de vista político se ha puesto de moda por un demérito, ¿no? Pero nosotros como mediadores sociales somos otra cosa desde el prisma del interés y del servicio público necesario en nuestra profesión. Y de esta forma, con esos ingredientes, he albergado este titular que espero os guste y después ya comenzamos en el turno de retroalimentación tan importante en esta sesión para que vosotras y vosotros mismos podáis preguntar. Yo diría algo así como los educomunicadores, es decir, los periodistas, también por extensión los comunicadores y los educadores, es decir, en esa concentración de ese pilar que es la educomunicación, los educomunicadores del futuro,
porque hablaría siempre en términos prospectivos. Creo que hay muchas cosas que ya han llegado y aquí me va a permitir, Belinda, aunque sea un titular, enrollarme un poco, para deciros que, por ejemplo, este año, en mi asignatura de documental, les dije a los chicos, me gustaría hacer algo sobre el metaverso. Y me miraron con la cara de ¿qué es eso? Y les dije, hay que empezar a investigar. Vamos a documentarnos, pero ya ha llegado, ya está aquí. Pero aquí en Zaragoza, Carmen, no vemos metaverso por ningún sitio. Bueno, pues hay 3 empresas que están ya construyendo mensajes para diferentes empresas a nivel internacional relacionadas con el metaverso. Sí que existe, aparte está aquí, pero no nos llega, no somos receptores de esto. Bueno, ha llegado. También el transhumanismo, los cyborg, han llegado, por ejemplo, a Japón. Tenemos que ir más allá, tenemos que intentar prepararnos para el mañana, no para el hoy. De tal forma que mi combinatoria en relación con estos términos sería: los educomunicadores del futuro deben ser mediadores para convivir con las TRIC, con las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Esa es mi receta. Vale. Creo que sí. Bueno, buenos días a todas y a todos por estar aquí a primera hora de la mañana. Yo primero quiero agradecer a los organizadores, por supuesto a Alfonso y Agustín, por haberme invitado. Por supuesto también la organización de Belinda, que como venimos trabajando unas semanas antes desde la plataforma virtual para que esta mesa salga lo mejor posible, pues bueno, nos ha acogido también muy bien y ha estado muy receptiva a todas nuestras propuestas. Y para mí es un honor y un placer estar en esta mesa, bueno, pues con Carmen, con Daniel, con Charo. Yo, de hecho, me siento bastante pequeñita porque, en el fondo, bueno, pues yo también he empezado a investigar sobre esto prácticamente un poquito antes de la pandemia, pero mi línea de investigación al principio no era la alfabetización mediática como tal, y yo ahora estoy descubriendo un mundo y también dándome cuenta de todo el trabajo que había detrás durante muchos años. Y probablemente creo que es el momento, ¿no?, de con todo ese bagaje que tenemos detrás, poner en marcha y empezar, digamos, a aterrizar muchas de esas cosas que están ya muy trabajadas en esos contextos bueno, pues educativos a nivel formal y también no formal. Y esa es la parte que a mí más me interesa, ¿no? Cómo poder hacer que esto vaya llegando y vaya penetrando de verdad en esas aulas. Nos pedía el titular, Belinda, entonces, bueno, pues yo me he ceñido a las 13 palabras que les exijo a los estudiantes como máximo, y me han quedado 13, y yo he puesto algo así como la alfabetización mediática, un asunto urgente en los planes de estudio de comunicación. Yo creo que ahora mismo en los planes de estudio, que además estamos en un momento donde por la nueva ley y todo hay que empezar a reformarlos y hay que introducir modificaciones, creo que la alfabetización mediática debe estar porque los futuros comunicadores no pueden dar precisamente la espalda a esta competencia tan necesaria en la ciudadanía para poder hacer entender su trabajo, lo que hacen, y que realmente podamos conseguir que esa información de calidad bueno, pues de alguna forma sea recibida, sea reflexionada, los ciudadanos puedan de alguna manera sentirse libres a la hora de decidir qué información es la buena, qué información o qué desinformación es la que no deberían acoger. Y para eso el periodista tiene que acompañar a la ciudadanía, porque yo creo que en esto todos tenemos o deberíamos tener el mismo objetivo común. Al final, el periodismo sirve a la sociedad y el periodismo de calidad está para servir a la sociedad, no vale otro tipo de periodismo. Todo lo demás no es periodismo, es otra cosa, es propaganda, pero no es periodismo. Entonces, yo creo que la alfabetización mediática es hoy más importante que nunca y, bueno, creo que estamos en un buen momento, pero hay mucho recorrido y hay muchas zonas o muchos contextos en los que actuar. De hecho, ayer varias mesas se sacó, bueno, salió que no solamente nos podemos centrar en el colectivo de los adolescentes y de la infancia, es que hay otro colectivo muy vulnerable, probablemente también al mismo nivel, ¿no?, que los niños y las niñas, y es el de las personas mayores. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un buen momento y creo que hay que ir aterrizando poco a poco estas iniciativas, porque además, bueno, pues esta pequeña intervención, aunque parezca muy local, y luego yo contaré algún proyecto que estamos también iniciando con este tema de aprendizaje y servicio, yo creo que cualquier granito de arena ya
va teniendo impacto, ¿no? Y al final es eso, lo local también tiene una repercusión mucho más global y tenemos que actuar así. Es que no creo que haya otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Pues le doy la palabra a Daniel. Pues buenos días a todos y a todas. Sumarme al agradecimiento a la organización por la invitación. Siempre es un placer volver aquí, que tienen adelante un proyecto que es complicado, como este congreso, y que sabemos del cierto que, como comentaba Carmen, Marta, que tiene un trabajo inmenso, monstruoso detrás. Por lo tanto, agradecer a toda la organización en general la invitación y el proyecto. Yo me acabo de enterar, bueno, una puntualización. No soy vicerrector, sino soy vicedecano de investigación. Dicho esto... Pues igual he leído mal, perdón. No, fue mi corrector cuando te lo envié, que vale. puso vicerrector, después leí... Y eso que no era GPTA. Sí, Google quiso que fuera vicerrector en un momento. Nadie va a enterarse. Pero no, por suerte no, solo vicedecano, que ya hay bastante. Y bueno, me acabo de enterar que tengo que hacer un titular. Tengo que hacer un titular. Yo, si tuviera que hacer un titular, básicamente, y a raíz también de lo que hemos visto en el Congreso y sobre todo de la última mesa donde estuve, que estaba... era ayer, estaba con Kelly, estaba con Tucho. Básicamente, yo lo que creo que hay que pensar la comunicación y no usar la tecnología. Primero lo que tenemos que hacer es pensar la comunicación. Porque básicamente lo que se está viendo a nivel general es uso de tecnología. El uso de tecnología de per se no lleva a ningún sitio, no tiene ningún sentido, porque la tecnología es variable, cambia, muta. Como dice Carmen, vienen cosas nuevas, no sabemos qué va a venir, pero seguro que lo que tenemos no va a durar demasiado. Por lo tanto, lo único que tenemos son conceptos, ideas, ideologías alrededor de cómo entendemos la comunicación. Y creo que eso es primordial. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la comunicación crítica, porque para partidos de extrema izquierda ser crítico es una cosa y para la extrema derecha es otra completamente diferente, pero utilizan la misma palabra. Por lo tanto, nos tenemos que poner de acuerdo cuando estamos hablando de las cosas, de qué estamos hablando, porque los conceptos y las palabras tienen ideología y eso es lo importante en el mundo de la comunicación y de pensar la comunicación. Bueno, básicamente nos quedamos aquí para... Genial. Pues, Charo, Bueno, muchísimas gracias, Belinda. Y yo no puedo menos que sumarme a los agradecimientos y también a las felicitaciones al equipo organizador, liderado por Alfonso y por Agustín, y brillantemente acompañados por el resto del equipo, que permite que mantengamos esta conversación, que creo que es súper interesante y muy rica intelectualmente. Pensando en ese titular y refiriéndolo al ámbito del en el que he trabajado un poco en los últimos años por un encargo que me hizo la Asociación de Facultades con titulaciones en Información y Comunicación en España, que fue un libro sobre la alfabetización mediática e informacional en las facultades de comunicación. Pensaba que el titular que podría proponer, es pensar sobre la educación mediática de los futuros profesionales de la comunicación y de la información es más necesario y más importante que nunca. ¿Vale? No son 13 palabras, lo siento, Eva, pero es... ¿Y por qué considero o por qué pensamos, ¿no? Digo considero, no, obviamente no... ¿Por qué pienso que es importante y también necesario, ¿no? En primer lugar, porque creo que no podemos darlo por supuesto, ¿no? Comentaba antes con Eva que a veces pensamos que una estudiante que pasa por las aulas de una facultad de comunicación, de alguna manera, ¿no?, por ósmosis, va a recibir esos elementos, ¿no?, esos conocimientos que le van a permitir adquirir esa competencia mediática e informacional por el mero hecho de ser un profesional o una profesional de la comunicación y de la información, ¿no? Y por lo tanto creo que hay que pensarlo, y pienso que tenemos también ahí una oportunidad, porque muchas facultades están dando vueltas a sus planes de estudios, a la reforma de sus planes de estudios, y en ese replanteamiento ver cómo se formuló, porque realmente en todos los modificas, en todas las memorias de los grados, pero en todas las memorias están presentes algunas competencias que hacen referencia a esto, pero competencias que estaban pensadas
hace unos cuantos años, no con el conocimiento que tenemos hoy, ni con las experiencias que tenemos hoy. Entonces, pienso, en primer lugar, por eso, porque creo que no podemos dar por supuesto que adquieren, por el mero hecho de pasar por nuestras aulas, adquieren esa competencia. En segundo lugar, pensando en la responsabilidad futura que van a tener estos y estas profesionales en el ejercicio de las profesiones de la comunicación y de la información. En sus manos va a estar informar, destilar, ofrecer claves de interpretación a la ciudadanía sobre lo que está pasando, y si no aseguramos que tienen esas competencias, bueno, estamos poniendo en manos de alguien incompetente una responsabilidad que puede tener y tiene, como de hecho vemos hoy, ¿no?, un enorme calado social, y puede tener consecuencias muy positivas y también consecuencias devastadoras, ¿no? Y en tercer lugar, por la nueva posibilidad que se abre, ¿no?, después de que el Consejo de Ministros reformara, no modificara el Real Decreto 860/2010, donde los graduados en las facultades de comunicación van a poder, ¿no?, por primera vez, o sea, de una manera ya oficial, porque hasta ahora dependía un poco de... Iba por barrios, van a poder dar clase en secundaria, ¿no?, de lengua y literatura, y eso abre también una vía para la enseñanza de la competencia mediática y digital en las escuelas, ¿no?, en la formación secundaria. Y creo que ahí también eso es una enorme oportunidad. Soy consciente que no es exclusiva de los y las alumnas de periodismo o de comunicación, pero creo que en este caso, bueno, hablo desde donde nos toca más, ¿no?, desde donde me toca más. Y por eso pienso que es más importante y más necesario que nunca pensar en qué hacer y cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Charo, y bueno, a todos los demás por haberos ajustado a los tiempos. Y para que no quede esa sensación de que no damos la palabra, y hemos pedido que el público pensara también en cómo participar en este diálogo, pues ahora os lanzo la pelota, ¿no? ¿Qué opináis sobre estos planteamientos? ¿Hacia dónde creéis que debe ir esta alfabetización mediática? Con los 4 planteamientos que nos han hecho aquí, no sé si, bueno, surge alguna propuesta, pregunta, inquietud. No sé si tenemos por ahí en los micrófonos. Os animo a participar. Si no seguimos, claramente. No tenemos problema. No. Venga, por ahí. Buenos días. Bueno, disculpa porque llegué tarde, pero cerrando, Carmen, comentabas de las TRIC. Bueno, para mí es un concepto nuevo. Por favor, gracias. Yo creo que en México sí que nos han empezado ya a citar, pero bueno, te cuento. Mira, sí, aquí está Belinda enseñando el último libro, aprovechando esto, estamos un poco hoy estilo umbral, ¿no? Las TRIC como medios para la transformación social, diálogos postdigitales. Las TRIC es un concepto que surge en las aulas en este caso de educación no formal, en diferentes másteres, porque nos dimos cuenta de que dentro del proceso comunicativo había algo más, como comentaba antes Daniel Aranda, que la tecnología. La tecnología es algo frío, algo que per se va siendo dinámico, permeable y va cambiando, ¿no?, de un año para otro. De hecho, los programas, por ejemplo, informáticos no tienen nada que ver, se van integrando. Ahora estamos con el ChatGPT y hace unos meses ni tan siquiera habíamos oído hablar de esa tecnología. Por otro lado, la información también tiene un sentido unidireccional, del emisor al receptor, sin contener lo que contiene la comunicación, que sí que es un proceso más retroalimentario con diferentes elementos. Pero el factor relacional, desde 2 prismas, desde la parte sináptica de los diferentes... Bueno, en términos científicos podemos decir que esos flujos neuronales, que ahora también existen en las redes, se retroalimentan o nos retroalimentan desde el plano intrínseco de la persona. Establecemos en cada proceso comunicativo una autocomunicación interna antes de procesar el mensaje. Pero al mismo tiempo nos movemos en círculos en este ecosistema comunicativo donde nuestras primeras interacciones, ese factor relacional se aplica
con las personas que tenemos en nuestros casos como docentes universitarios o como investigadores, nos acompaña, ¿no?, en el viaje de aprender o en el viaje de investigar, por decirlo de una forma un poquito más literaria. Pero luego, además, también en esta convivencia global, por las redes sociales, se establecen interacciones que van mucho más allá desde un plano multisistémico. Podemos ahora mismo estarnos comunicando con Australia y dar la vuelta al mundo, ¿no?, desde aquí. Entonces, era necesario encontrar un término que integrara todos esos enlaces. Yo provengo de la Universidad de Zaragoza, donde uno de los máximos exponentes fue Ramón y Cajal, el padre de las neuronas. Y ahí nos dimos cuenta cómo esos procesos, ese influjo de interacciones comienza, como decía Damasio también, por nuestra mente y cómo se lleva a albergar en esa dimensión de Siemens conectivista para el mundo. Es decir, tú estás ahora en conexión con el mundo, cada uno de nosotros interacciona con el mundo. Y ahí es donde encontramos con mi compañero y amigo José Antonio Gabelas el factor relacional, que hemos tenido yo creo que diría la suerte, ¿no?, de que sea un concepto que ahora mismo sea bastante referido y bastante citado a nivel mundial. Nos llegan citas pues desde Australia por esas conexiones que no estaban incluidas dentro de las TIC. Y de hecho, gracias también a la transferencia, es un modelo que ahora está utilizando UNICEF, la Junta de Andalucía en la última campaña también han incluido las TRIC. Ya algunos institutos en el País Vasco hablan de profesorado TRIC y se va retroalimentando tanto en medios de comunicación como también en enseñanza en España, pero no solo en España. El año pasado di una conferencia para los europarlamentarios en Bruselas relacionada con el concepto TRIC, o me llamó la OTAN para decirme cómo las TRIC podrían llegar a sanar esa cultura del odio en redes sociales. Es decir, es un concepto que trasciende precisamente por esa dimensión de proyección personal del factor humano en una dimensión global, social y macrosocial. Muchas gracias, Marta, por haber sido capaz de sintetizar. Y bueno, puedes encontrar, porque acaban de editar el libro sobre las TRIC y seguramente puedas encontrar más información. No sé si surge alguna pregunta más. Hemos proyectado las preguntas que en su momento pues subimos a la fase virtual y no sé si a alguien le surge. Venga. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Mi pregunta iba un poco en la línea de lo que ha comentado Daniel, que yo personalmente creo que es por ahí por donde iría el cambio en lo que se refiere a la aplicación de todas estas cosas que son ya avances, que es verdad que se ponen en práctica en contextos concretos, pero yo creo que no acaba de calar, por lo menos yo no lo veo así, en lo que es el profesorado de una facultad o de un por ejemplo, aquí en este entorno, ¿no? Y eso que aquí tenemos una facultad de educación, una facultad de comunicación, que hay muchas interconexiones. Pero yo, por un lado, creo que hay que hacer más autocrítica desde el profesorado de las universidades, pero sobre todo desde el punto de vista del concepto de comunicación con el que estamos trabajando. Por eso creo que lo que decía Daniel de saber muy bien o pensar la comunicación y no usar la tecnología, me parece un muy buen lema desde el que partir, porque precisamente creo que es esa crítica al uso que hacemos del concepto de comunicación muchas veces, pues que de alguna manera creo que es el punto de arranque. Yo lo veo así. O sea, no tanto las tecnologías, que es importante darlas a conocer, ver qué usos tienen, qué aplicaciones, pero para mí es más importante y también es más difícil, porque creo que va un poco a la línea de flotación, digamos, de lo que es el campo, ¿no? Yo la verdad que sí que apostaría por esa reflexión de lo que es la comunicación y la comunicación crítica. Y en ese sentido quería mencionar un libro bastante reciente también, que es el de Comunicación Radical, en el que ha trabajado pues, una compañera nuestra de este campus, Susana de Andrés, y el profesor Chaparro de Málaga, donde realmente plantean pues eso, un cambio en ese concepto, ¿no? Y a lo mejor si entendemos la comunicación
más desde lo comunitario, más desde lo común, y aquí los aportes que vienen de los compañeros de América Latina yo creo que son esenciales, pero llevarlos a la práctica de alguna manera, porque si no, creo que nos vamos a quedar siempre en pensar primero en la tecnología y no repensar lo que es el concepto de comunicación. Yo creo que para mí, si entendiéramos la comunicación desde otra perspectiva más crítica, sería más fácil hacer esa integración de las tecnologías, pero con un sentido crítico realmente que yo creo que es el que nos interesa tanto en el campo como a la hora del ejercicio profesional de los futuros comunicadores, ¿no? Entonces, es un poco utópico lo que yo planteo, pero creo que debería ir por ahí. No sé si Daniel quiere, ya que me he dirigido a lo que él ha comentado, profundizar un poquito más en la propuesta que él trae a lo mejor detrás de ese eslogan, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Comunicación radical? Comunicación radical. Ahí lo dejo. Tenemos comunicación radical y tenemos diálogos postdigitales. ¿Qué te voy a decir? Que lo sepas. Y que voy a decir que la gente no sepa, ¿no? De hecho, ayer lo comentábamos, ¿no? Convendría en el próximo congreso, que seguro que lo tienen en mente, y desde aquí pues aplaudimos esa nueva iniciativa, pero bueno, ya lo comunicarán al final en la clausura cuándo será. Agradeceríamos pues poder pensarnos básicamente, ¿no? Porque últimamente lo que hacemos, y no lo digo en este marco, porque en este marco evidentemente que nos podemos pensar porque es lo que estamos haciendo ahora, pero como dice la compañera, las facultades de comunicación se nos está yendo de las manos. Se están utilizando la tecnología sin pensar qué hay detrás de la tecnología, qué significa la tecnología, qué significa la comunicación en sí, el significado de uso, todo aquello que Aguadet, Aparici, pioneros, pioneras y futuros pensaban en los 90 y en los 2000, yo creo que se ha perdido un poco. Se nos está yendo de las manos todo esto y creemos que compartimos conceptos, pero yo creo que compartimos menos de los que creemos. Y, por lo tanto, convendría que nos pensásemos un poco y aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de relacional, cuando hablamos, no lo digo porque no lo expliquen, sino que en los foros y las discusiones públicas al final nos quedamos en la superficie. Y son estos sitios donde no nos podemos permitir el lujo de quedarnos en la superficie, porque después tiene efectos rebote. Y efectos rebote son de que estamos discutiendo, no lo digo por este foro, sino en foros con compañeros y compañeras en la universidad, de qué herramienta utilizamos en no sé qué asignatura para hacer no sé qué frivolidad alrededor de redes sociales. Pues no convendría más dedicarnos a pensar las redes sociales, qué significan, desde qué teorías, qué autores estamos barajando, porque es que si no se nos va a ir de las manos. De hecho, en Cataluña tenemos el ACTIC, que es la certificación acreditativa de competencia digital, que es obligatoria pasarla en las universidades. En la web la tenemos, pero si os la enseño os podríais poner a llorar. Porque básicamente se trata de cómo subo un documento a Google Drive, de qué manera comparto esto y discuto de manera asíncrona en no sé qué espacios y foros, y es realmente un poquito vergonzoso que la acreditación casi, tenemos creo que la inicial, la media y la avanzada, la media, se trate de esas cosas con estudiantes universitarios, que en el caso de la UOC estamos hablando de gente de aproximadamente unos 30 años. Por lo tanto, porque es una universidad online. Por lo tanto, queda un poquito, yo qué sé, corto queda corto. Por lo tanto, sí, hay que pensarnos un poco lo que estamos haciendo. Bueno, yo quería le preguntar a Belinda si podía intervenir, pero no sé si luego se va a abrir, porque a lo mejor abro aquí un melón, pero sí me parece muy interesante el tema de pensar, o sea, a mí se me plantea ahí algo que se está debatiendo también en las facultades, y es algo que yo creo que en los últimos años se está perdiendo. Entonces, yo quería también conocer un poco la opinión de los compañeros. El tema de la teoría y la práctica. Hay en los últimos años
como un exceso de interés, por ejemplo, los planes de estudio. Pues es que los planes de estudio de periodismo y comunicación ya están muy desactualizados. ¿Por qué están muy desactualizados? Porque mira qué herramientas y qué tecnologías nuestros estudiantes no están conociendo y está el periodismo de datos y entonces existe como mucha presión porque vayamos a lo técnico, a lo práctico, cuando todos sabemos que cualquier estudiante de periodismo, si entra voy a poner en La Sexta o en cualquier medio de comunicación, es capaz en 48 horas de aprender un programa de edición perfectamente, no hay problema. Pensar en la comunicación, se me vienen a la cabeza incluso asignaturas como teoría de la comunicación, donde parece que es que esa asignatura, ¿para qué sirve? Claro, es una lucha que se está abriendo, porque da la sensación de que las universidades nos estamos quedando desfasadas o fuera del mercado porque estamos en otras cosas y no estamos en la utilización de las herramientas, de las tecnologías. Entonces digo abrir un melón porque es un melón y yo quiero también conocer un poco la opinión de los compañeros porque yo siempre le digo a mis estudiantes, es que sois graduados, o sea, vais a ser graduados de periodismo, es decir, aquí tiene que haber una diferencia a muchos niveles y, entre otras, es la capacidad de leer, de reflexionar, de pararte a pensar en lo que estás haciendo, el por qué lo estás haciendo, pero muchas veces te encuentras con esa sensación de, bueno, es que ya verás, es que ya nadie va a querer porque la gente se va a ir a hacer a otras escuelas, porque para hacer comunicación audiovisual uno tiene que saber manejar esta herramienta. Entonces, para mí es algo que está ahí como que genera disonancia, además, en el profesorado muchas veces. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Sí, bueno, es un melón muy interesante este y además yo creo que está cada vez más maduro este melón que ya… decía la persona que planteaba la pregunta inicialmente, comenzaba su intervención diciendo que quizá había que hacer un poco de autocrítica, ¿no?, respecto, y creo que la cosa va por ahí, ¿no? Pienso que no podemos olvidar que la comunicación como disciplina es una comunicación joven y en España más joven todavía. O sea, tenemos una tradición, y sobre todo más joven todavía, como una disciplina de investigación, o sea, en la que, ¿no?, y que nuestras aproximaciones de investigación, bueno, van refinándose, van mejorándose, pero desde un periodo de tiempo más breve, ¿no? O sea, que no tenemos la experiencia que pueden tener, por supuesto, las ciencias aplicadas, o sea, las ciencias en el ámbito biomédico, pero tampoco en el derecho, tampoco en la educación, donde hay muchísima más, ¿no?, la psicología, o sea, disciplinas más sólidas. Y eso nos juega un poco en contra y nosotros seguimos el juego. O sea, digo que no… Y a veces reaccionamos a las cosas que suceden en lugar de pensar en cuál es nuestra propuesta. O sea, tener una visión o una actitud más proactiva. Somos, ¿no?, desde la disciplina de comunicación, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Qué es, no? ¿Qué es la comunicación? ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Qué tenemos que ofrecer? ¿Cómo ponemos en valor la comunicación? Y luego las profesiones de la comunicación y la importancia de la comunicación en las empresas, en las instituciones, en la sociedad, en lo que quieras. Pero primero es la comunicación. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Daniel, de que muchas veces pero eso es parte del ritmo que llevamos y a nadie se nos escapan las miles de presiones que tenemos con ANECA, con los sexenios, los quinquenios, los modificas, las nuevas memorias de los grados. O sea, digo, es que nuestra vida, ¿no?, en el plan docente, el semestre que acaba, las correcciones, y a veces tenemos conversaciones que no llegan a ser… O sea, que uno, no sé si alguna vez… O sea, a mí me pasa muchas veces de… Sí, o sea, ha sido una conversación muy interesante, pero creo que estábamos hablando de cosas distintas, ¿no? O sea, no hemos llegado a profundizar en el concepto y creo que esa es una tarea muy necesaria y muy pendiente. En mi facultad, en el Departamento de Comunicación Pública, que es el departamento del que dependen todas estas asignaturas teóricas, opinión pública, teoría de la comunicación y demás, los profesores han hecho a lo largo de este año un ejercicio muy bonito y muy interesante y han elaborado un pequeño booklet, un librito, con los 50 conceptos que debe conocer todo profesora y todo estudiante de una facultad de comunicación, ¿no? Conceptos con sus orígenes, sus citas, quién creó el concepto, a quién se le atribuye, qué dimensiones tiene. Entonces, de momento eso está en texto. Nuestra idea es poder convertirlo en una serie audiovisual, pero va un poco por esa línea, ¿no?
A mí me parece fundamental lo de repensar nuestra profesión, pero creo que esa reformulación, ese mirar y sobre todo pues analizar para modificar en función de lo que está ocurriendo, creo que también nos tenemos que fijar a lo que suponen las necesidades de la sociedad y también del mercado, de ambas cosas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo preparar a un periodista de hoy como preparar a un periodista de hace unas décadas donde solamente existían medios de comunicación masivos. Hoy tenemos otra realidad muy diferente y siempre tenemos que tener en mente esos pilares de la educación que ya proponía Jacques Delors en el año 96 y que publica la UNESCO, atendiendo al concepto del saber. Todo parte pues, de esa dimensión cognitiva y son fundamentales los fundamentos. En el artículo que os he propuesto en la parte virtual, publicado en Revista Latina, hacemos una combinación entre lo que serían las competencias retro, que están relacionadas con esa dimensión humanista que exige la profesión, con esas disciplinas que, como decía Charo, tienen que estar integradas, la parte teórica, la parte dogmática de la profesión, pero al mismo tiempo también hay que saber conjugar esos otros tres pilares. El saber hacer, la parte de praxis, muy en relación con el modus operandi en los medios de comunicación distintos a los que nosotros estudiamos hace unas décadas, y luego, sobre todo, esos dos últimos ítems o esas dos últimas dimensiones, que son el saber compartir. En periodismo, cuando también estudiábamos hace unas décadas, nos daban, ¿verdad?, un tocho de bibliografía y nos decían esto es lo que entra para el examen. Y en las asignaturas prácticas podías hacer algunas veces equipos para conformar pues, diferentes géneros o producir, en el caso de periodismo, diferentes programas de los diferentes medios de comunicación o formatos, pero solamente en esas asignaturas tenías esa dimensión de compartir, de trabajo en equipo. Y luego, sobre todo, yo creo que la dimensión más integral, más holística y más importante es la última, la del saber ser. Ya lo decía Kapuscinski, ¿no? Y esto me vais a decir un poco que a lo mejor alberga una dimensión en este sentido pues más feliz, más happy, pero me parece importante. El saber ser hoy es mucho más difícil que el saber ser periodista hace 2 o 3 décadas, o en el año 1971, cuando se inician los estudios de periodismo desde el punto de vista de la licenciatura en España. Entonces, el saber ser periodista simplemente tenía ese reporte o esa posibilidad de salida de 2 canales de televisión, escasas cabeceras, y hoy en día estamos en un mundo global donde nuestro alumnado acaba trabajando pues, en diferentes países, en comunicación en red y en diferentes modalidades también, donde tiene que encontrar un sitio teniendo en consideración que también está, de alguna forma, compitiendo con la ciudadanía, que también está generando mensajes y que al mismo tiempo les sirve como fuente, pero como una fuente que en muchas ocasiones está generando ruido informativo o informaciones falsas. El saber ser periodista hoy es muchísimo más difícil y en las asignaturas y planes de estudios tienen que converger todas esas facetas. El saber hacer, saber compartir, pero sobre todo para saber ser periodista, que es muy distinto a saber ser periodista hace unas décadas. Muchas gracias, Carmen, bueno, y el resto de la mesa por vuestras aportaciones, que yo creo que han salido cosas muy interesantes en este debate. Hay una parte, y yo creo que estamos convergiendo en el planteamiento en muchas cuestiones, ¿no? Hemos quedado que la alfabetización pasa por saber, pero no se tiene que quedar solo en la tecnología, sino en un uso crítico de esa tecnología, porque también con lo que planteaba la profesora Maricruz, la tecnología cambia y esto es algo que estamos viendo, entonces, en ese sentido, tenemos que ir a la base y creo que Charo ha hecho una aportación también que me ha parecido muy interesante, que es hablar de lo joven que es la disciplina y la base que nos falta de investigación. Y cuando estaba expresando eso, yo pensaba, cuando Daniel dice, bueno, hay que enseñar la parte crítica y no la tecnología,
Pero claro, no sabemos cómo se está utilizando el alcance de esa tecnología, no sabemos qué consecuencias la estamos viendo. Es decir, la desinformación la hemos visto después de que se ha producido. No sabíamos que se iba a producir, pero se ha producido como consecuencia de cómo se está utilizando esta tecnología. Ayer hablamos mucho del ChatGPT y de las nuevas inteligencias artificiales. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Cómo nos podemos anticipar a las consecuencias? Y creo que es verdad que la vuelta a la base, o sea, es decir, esa vuelta al plan de estudio, a la necesidad de saber, o sea, no es tanto como ser usuario de la tecnología, sino saber para qué vas a utilizar esa tecnología. Creo que es ahí un poco donde está el foco, ¿no? Que es también lo que estaba planteando y el melón que nos ha abierto tan amablemente Eva, ¿no? Con esa... con ese punto, ¿no? De dónde encontrar el punto medio y que yo creo que nos ha resumido muy bien Carmen. Y de hecho estaba pensando, porque está ahí Maricruz, hemos definido un nuevo grado aquí, que es un grado de comunicación digital. Y precisamente para buscar ese acercamiento a, vale, no vamos a pensar las cosas en cómo lo hacíamos antes, sino en cómo se tienen que hacer ahora. Y llegamos a la conclusión pensando en alguien de 18 años que viene a este grado, necesitas explicarle las bases. Y las bases son los fundamentos. No es el cacharrito, es el fundamento. Y sin esas bases no podíamos articular ese plan de estudios. Entonces, creo que en ese sentido ha habido como bastante convergencia. Y no sé si tenemos que cerrar, porque creo que la mesa era hasta -4, pero yo creo que sí que podemos dejar otra vuelta. Tenemos proyectadas las preguntas que se subieron a la parte digital, a la parte virtual del Congreso. Y yo, de todas las que hay cosas que han surgido, otras que no, me quedo con una que dice, ¿cabe algún tipo de esfuerzo institucional para conseguir dar más dinamismo a este reto? O sea, ¿qué podemos hacer desde las instituciones? O igual ya lo estamos haciendo, lo que está en nuestra mano, ¿no? Pero yo no sé si podemos hacer algo más a este reto. Y quiero dejar un minuto también para que Eva contara su... que la tenemos también ahí preparada. Vale. No sé si darte la palabra y luego cerramos con el reto. ¿Te parece? Bueno, como quieras. ¿Pero te contesto lo del reto o ya no? Estoy perdida. Hacemos lo de la publicación un poco. Venga, vamos a la publicación y vale, luego nada, cerramos con el reto. simplemente Espera, un poco... voy a ponerlo aquí. Bueno, sí. La idea era también mostraros justo el estudio que lo acaban de sacar desde el Ministerio, está además aquí Marta, salió hace 2 días, está en abierto y bueno, es el resultado finalmente del proyecto donde hemos intentado ver de qué manera se estaba incorporando, si se estaba haciendo en los centros de secundaria todo el tema de la alfabetización mediática y bueno, pues sobre todo este estudio recoge la sensibilidad del profesorado de educación secundaria sobre cómo lo ve, cómo lo percibe, cuáles son las necesidades, también los propios estudiantes. Y luego hay una parte final que, bueno, pues son unas ideas, unas pequeñas pinceladas de pequeñas guías o actividades que el profesorado, si quiere, desde sus asignaturas, puede incorporar para trabajar un poco en esas clases la alfabetización mediática. No quiero enrollarme mucho más, pero como lo que vimos fue que precisamente en algunos centros se está trabajando en esos planes de acción tutorial, en esos pequeños espacios de tutorías, pues creíamos que estos recursos, este tipo de recursos, bueno, pues podría servirles para ir orientando un poco todo esto con este objetivo. Pues ya está, aquí he hecho lo de la venta de mi Efectivamente, aquí mi libro. Pero bueno, y creo que también, porque es verdad que ayer sí salió en alguna de las mesas las acciones desde la, bueno, pues educaciones primaria, secundaria, y yo creo que es otra suma más a todas las acciones que se están haciendo, ¿no?, para mejorar esa alfabetización en etapas anteriores. También otra de las preguntas, otra de las cuestiones que habíamos planteado en esta es hasta qué punto si nosotros formamos a comunicadores, ellos van a hacer esa labor también educativa, ¿no?, aparte de la formal, también a modo informal. Entonces, bueno, lanzo de nuevo la pregunta a nuestro público. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sumar esfuerzos para conseguir esta mejora? Bueno, a mí me gustaría también añadir
esa aprobación por parte del Gobierno de que sean los periodistas quienes puedan impartir materias relacionadas con la educación mediática desde un plano pues, transversal o en diferentes materias. Ayer, por ejemplo, tuvimos un focus group para un compañero de la Universidad Complutense que estaba realizando una investigación. Y justo nos planteábamos con Ignacio Aguadez, con Amor, que están aquí presentes, con otros colegas, Sara Osuna, José Antonio Gabelas, de qué forma la alfabetización mediática tiene que integrarse también, además de transversalmente, en diferentes disciplinas, porque en lengua está contenida. Hoy en día los lenguajes no solamente son escritos, tienen también esa dimensión audiovisual, pero también de una forma autónoma, es decir, debemos de incorporar una materia, si fuera posible, y esto lo venimos también solicitando a los poderes públicos desde hace muchos años, desde esas investigaciones con Joan Ferrés y hace más de una década, con objeto de formar para el hoy, o incluso ya para el ayer. Ya se nos está quedando un poco desfasada esta necesidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo puedo contar la experiencia del Gobierno de Aragón. A los políticos siempre les decimos que es necesario el pensamiento crítico, y esto espero que no lo saquéis en YouTube, sino que lo editéis, porque voy a ser muy clara. A un político decirle que hay que preparar a la ciudadanía para que sea crítico en un sentido global. Fijaos, como decía Daniel, lo crítico lo manejan todos, desde un extremo hasta el otro, y sin embargo su concepción luego es tener miedo a este concepto. Cuidado, que es que si estos son muy críticos quizá no me voten, porque claro, van a darse cuenta de que no todas mis líneas de trabajo a lo mejor son óptimas para el desarrollo social, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando yo fui a ver al consejero de Educación, en lugar de que mi propuesta fuera por ahí, el pensamiento crítico, le di la vuelta. Le dije, cuidado que hoy en día, por muy buenas campañas que hagáis, un día antes meten un bulo en las redes sociales y os han tirado una campaña y al final sale el contrincante, porque fíjate lo que ocurrió con los servicios de inteligencia rusos, ¿no?, en el Gobierno de Estados Unidos. Total, que vendiéndole así y dándose cuenta de que la necesidad para también su posible futuro, nos dice que sí, que podemos implementar en varios colegios de forma piloto una unidad didáctica que finalmente se está integrando ahora mismo en Huesca, Zaragoza y Teruel, que es una zona norte de España, de donde yo provengo, en mi tierra. Y está funcionando muy bien por lo siguiente, porque en común con la Asociación de Periodistas se eligieron centros donde fueran periodistas los que impartieran esas asignaturas. Pero al mismo tiempo también los directores vieron la posible, lo que hablábamos, transversalidad, para que otros colegas lo incluyeran en sus clases. Y nos hemos encontrado, bueno, es que no se puede, estos nos han hecho firmar, ya sabéis cómo somos los maños, un contrato de exclusividad que no se puede anunciar mucho, pero ya os puedo dar algún dato, como por ejemplo, cómo los profesores de filosofía lo están sobre todo integrando en sus clases. Es decir, en la filosofía se necesita la educación mediática. Son los que lo han acogido incluso mejor que los tecnólogos, claro, porque ellos ya tienen su otra dimensión. Pero nos encontramos con muchísimas propuestas, con muchísimas ideas, y luego pues con esa faceta de que los periodistas lo podamos dar, que también se nos abre ahí, como antes comentaba Charo Sadaba, ¿no? Pues gracias a esto, mucho de nuestro alumnado, de nuestros egresados, se podrán llegar a colocar dentro de centros de enseñanza, secundaria en este caso, o primaria también, si finalmente también se integra de una forma pues ya no solo transversal, sino como asignatura, que sería lo mejor, ¿no?, que nos podría pasar, porque es necesario. Hemos llamado muchas veces, y es verdad que hoy en día hay muchas educaciones para muchas cosas. Hablamos de educación vial, de educación para el consumo. Tenemos muchas realidades, pero es que en este mundo, donde un 50% de las informaciones que están ahora mismo trascendiendo en las redes sociales son falsas, estamos hablando ya de cómo afecta nuestra vida. Y esto, como yo les digo a los que investigan cáncer, también nosotros salvamos vidas, y es verdad. Mira La guerra de los mundos de Orson Welles, solo eso. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante la aportación, y lo que más me gusta es cómo se la vendiste. Hombre, para mí lo mejor. Es que llevábamos ya muchos años llamando a la puerta que no nos hicieran caso. Está muy bien. Levanta la mano Marta, y yo creo que por alusiones. Pobre Marta, me está levantando. Alfonso, y no me cortes.
No, sí, es muy rápido. A propósito de lo que decía Carmen Marta, pues que se han puesto en contacto con los colegios, bueno, a través de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, y lo están implantando. Hay otras posibilidades de cómo la universidad se puede acercar, bueno, y que ayude también a la formación de docentes en secundaria y en primaria, porque hay iniciativas de universidades que se están acercando a los centros de formación de profesorado de las comunidades autónomas para dar formación. En relación con el pensamiento crítico, efectivamente la filosofía se supone que es la que tiene que impulsar más ese pensamiento crítico, ¿no? Enseñar a pensar a los niños. Están dando es que no sé, no quiero meter la pata, pero creo que sí. En el Centro de Formación de Profesorado de Córdoba, en Andalucía, están dando la Universidad de Córdoba formación a docentes relacionadas con pensamiento crítico para niños. Nosotros hicimos unas jornadas de bibliotecas escolares en Mérida el 7 y el 8 de marzo y en una de las mesas redondas que también se trabaja el tema de pensamiento crítico, claro, a través de la biblioteca escolar, igual que la alfabetización mediática informacional a través de la biblioteca escolar. Y uno de los profesores de la Universidad de Córdoba contó esta experiencia de colaboración con la Consejería de Educación de Andalucía. O sea que yo también os animo a vosotros a que forméis a los docentes de secundaria y primaria, que también es muy necesario. Es verdad que están muy bien. Guías didácticas, unidades didácticas, proyectos, etcétera, pero a veces también el docente necesita una formación directa además que le valga también, bueno, pues para su mejora profesional, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. He cogido el testigo porque es una de las cosas que también hemos comentado en sesiones anteriores a lo largo de la jornada de ayer. Así que yo creo que esas colaboraciones y también estos espacios, ¿no?, para poner en común precisamente eso, nos acerca más, porque si no lo vemos como muy separado, ¿no? Yo, vamos, al menos desde aquí la percepción que tenemos es como que son lugares a los que es difícil, bueno, también por la dinámica propia del trabajo, ¿no? Como ha comentado Charo, pues es complicado atender a tantos frentes, pero sí que es difícil. Pues, si os parece, hacemos una ronda de cierre, de conclusiones. ¿Había una mano levantada? Perdona. Perdona, Gabriela. Desde Italia. Disculpe de español. Solo una cosa, sí podemos también dialogar no solo con los humanistas, pero tenemos que educar o dialogar también con los informáticos, los que producen, ¿no?, las interfaces, porque estamos hablando muchísimo de cómo interaccionar educativamente y críticamente, pero pienso que necesita también un pensar crítico a lo que producen, ¿no?, estas tecnologías, si no nosotros solo trabajamos detrás, ¿no?, siguiendo ellos, ¿no?, y intentando de poner un pensar crítico detrás, pero puede ser que tenemos que trabajar juntos y ayudar también los tecnólogos a proyectar y hacer algo más ético, más crítico. Gracias, Gabriela, por la aportación y es cierto, ¿no?, esa sensación de que vamos detrás de la tecnología y como la tecnología es como si lo técnico estuviera por encima de la lógica, ¿no? Pero es interesante. Vamos a hacer el cierre. Empezamos por Charo, si os parece, y cerramos con Carmen. Perfecto. Yo empiezo cogiendo el guante que lanzaba Gabriela y pienso que, por supuesto, o sea, creo que hay ahí un campo muy de diálogo, que además no puede ser de otra manera, o sea, digo más que, ¿no?, diálogo, de creación conjunta, ¿no?, de nuevas maneras. Pensaba tenemos una iniciativa en mi facultad de un seminario de marketing inclusivo. Y una de las cosas que hemos aprendido, que la imparte un antiguo alumno que quedó ciego después de haber acabado la carrera, y él es un líder, tiene una empresa, se dedica a cuestiones de marketing inclusivo. Y una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años es que cuando tú haces un cambio que es bueno para una persona que tiene una discapacidad o una capacidad especial, eso es bueno para todo el mundo, ¿no? Y eso, los ingenieros lo que te dicen, o los diseñadores lo que te dicen es:
Oh, es que si me lo dices, hacerlo de inicio es súper fácil. Y yo no lo había pensado, porque simplemente es una línea de código. Luego, adaptar algo que ya está hecho es muy complejo, pero hacerlo de origen, por lo tanto, esas conversaciones tienen que tener lugar en el inicio, ¿no? Y tenemos que estar ahí donde surgen las cosas, ¿no? Yo, simplemente para cerrar, cuando escuchaba antes a Carmen, y estoy absolutamente de acuerdo con ella en que la formación en las universidades tiene que también que entender cuáles son las necesidades actuales de la sociedad y de las empresas. Y creo que estábamos mirando la misma realidad quizá desde dos perspectivas complementarias, ¿no? Porque para poder hacer eso bien, que eso es lo que también cabría pensar el concepto de universidad, pero no es el foro en el que estamos, ¿no? Pero en el concepto de universidad que tenemos hoy, donde esta es una de las tareas que tenemos entre manos, creo que para poder hacer eso, o sea, esos planes de estudios que satisfagan esas necesidades, ¿no? y que permitan a los y las jóvenes que van a salir al mercado tener, bueno, carreras profesionales fructíferas, creo que es clave. O sea, ¿quién va a hacer eso mejor que nadie? Bueno, un equipo docente que conoce bien sus disciplinas, que conoce bien las disciplinas anexas, ¿no? Y con las que sabe hablar y que tiene creatividad suficiente para saber cómo adaptarse, ¿no? Y cómo adaptar su docencia con metodologías en cada momento y dónde dar importancia a la tecnología reciente como probablemente una anécdota, porque no deja de ser una anécdota, o cuándo ir al fondo, ¿no? Entonces creo que esto nos obliga, o sea, de nuevo es un poco de autocrítica y es también una llamada a la responsabilidad que tenemos en medio de nuestras tareas. O sea, que ahora el melón nos lo llevamos puesto. Esto es interesante. Así que, nada, no, y ha sido un placer, de verdad, participar en esta mesa. Bien, bueno, retomando el concepto de mercado laboral y la relación con la universidad, a mí me enerva, me pone muy nervioso el concepto de mercado laboral. Ayer lo hablábamos con una compañera. Quizás es cuestión de definir qué entendemos por mercado laboral. Estoy con mi compañera también que el concepto de universidad también nos tenemos que replantear cuál es el concepto de universidad el que tenemos, porque básicamente tenemos una idea de universidad orientada al mercado laboral, cuando tendría que ser una idea de universidad orientada a que los ciudadanos se empleen por ellos mismos, por terceros, en empresas, en la sociedad, en ONGs, en lo que sea. Pero el concepto de mercado laboral da bastante miedo porque al final en el mercado laboral la gente no se piensa. Donde nos pensamos y tenemos la capacidad para destinar 4 años de nuestra vida a pensarnos es en la universidad. Por lo tanto, es allí donde tenemos que poner el foco para que la gente, ciudadanos y ciudadanas, se piensen para que después se empleen allí donde consideren. Pero ya el concepto de mercado laboral suena a ganadería, a mercado, básicamente, ¿sí? Por no hablarlo de otra manera. Y después otra idea que me gustaría, en relación con el pensarse, es también la aceleración constante que tenemos en la universidad con la investigación. Es verdad que es una investigación joven, pero es verdad también que es una investigación que está a un ritmo, desproporcionado. Lo que estamos haciendo es pensar el presente a partir de la investigación en la universidad. Eso tiene un peligro muy grave, que básicamente, y lo vemos todos y todas, estudios cuantitativos sobre qué hace la gente hoy y ahora, toda una serie de utillaje que publicamos en revistas científicas alrededor del presente, sin un espacio donde podamos discutir conceptos y situaciones más abstractas. Bueno, básicamente, no me voy a extender. Sí. Gracias. Vale, bueno, yo por ser breve, simplemente y por hilar un poco con la pregunta de los retos, yo creo, y estos días también, en este congreso lo hemos estado hablando, que una de las metodologías, y aquí en educación seguro que la trabajáis mucho más que en comunicación, pero que en comunicación yo creo que tiene también mucho recorrido, es la metodología de aprendizaje y servicio, y yo creo que la metodología de aprendizaje y servicio
está funcionando también muy bien, bueno, pues con estos temas de alfabetización mediática. De hecho, bueno, yo estoy trabajando una pequeña prueba piloto en algunos institutos de Getafe, una vez que hemos visto esa necesidad, que son los propios estudiantes de periodismo quienes se acercan a los institutos. Además, al final es una generación muy próxima a ellos, son estudiantes de 18 hablando a niños y niñas de 14 y 15 años, y entonces es verdad que manejan códigos muy semejantes y está funcionando muy bien. Hay satisfacción tanto por unos como por otros. Entonces, yo creo que también es el momento de repensar otro tipo de metodologías que en educación manejáis muy bien en el área de comunicación y periodismo, aunque hay mucha tradición, por ejemplo, ya también en la Universidad de Zaragoza con este tema. Y luego, simplemente, y por cerrar, por el tema de aunar esfuerzos con los ingenieros, ¿no? Porque eso, una de las cosas, y yo la comentaba ayer, y esto es anecdótico, pero creo que también refleja una sensibilidad. Conmigo se puso en contacto un ingeniero del otro campus de Leganés, especializado en telemática, en ciberseguridad, porque estaba interesado en conocer todo el tema de la alfabetización mediática, porque ellos están trabajando, bueno, pues con programas para detectar desinformación, pero toda esa otra parte se les escapa y les parece muy importante. Entonces, esa división que existía ya no existe. Ellos mismos se dan cuenta que necesitan a los estudiosos de la comunicación, porque se les escapa muchísimos elementos. Y nosotros tenemos que romper también esa barrera del miedo. ¿Qué voy a hacer yo con un ingeniero? Pues sí les podemos aportar muchísimo. Y es el momento, yo creo, de entender que ya no son disciplinas estanco, ya tenemos que converger todos hacia lo mismo, ¿no? Ayudándonos un poco mutuamente. Y ya cierro, y muchísimas gracias. Gracias, Eva. Bueno, pues para responder a la pregunta de Gabriela, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, donde, como comentaba Eva, fuimos pioneros en tema de aprendizaje-servicio, dándonos cuenta de la necesidad de responder no solamente a la sociedad y a la implementación en el campo educativo, sino también en otras disciplinas. Y nos llamaron físicos, geógrafos, gente del campo de la salud, donde hemos hecho proyectos desde periodismo para esos ámbitos. En ese sentido, me parece fundamental establecer sinergias y hacer cosas con los ingenieros. Yo estoy en la Cátedra de Inteligencia Artificial de Radio y Televisión Española, donde mis colegas son todos ingenieros de telecomunicaciones, y yo aporto la dimensión comunicativa, que para ellos es interesante, igual que para mí resulta también interesante la suya, con objeto de trabajar de una forma global. Pero también los educomunicadores siempre hemos atendido como mucho a esa dimensión de la tecnología, de los ingenieros. Tú misma la has traído, ¿no?, a este congreso, a este foro. Yo creo que tenemos que abrirnos a más disciplinas. La salud es absolutamente importante. Hoy hablamos de dolencias no solamente en la salud física, sino sobre todo, y agudizadas por la pandemia, en la salud mental, en esa gran pandemia que existe hoy en día de soledad, como decía el otro día Joan Ferrés, de depresiones, de ansiedades, incluso, además de estreses, también de suicidios. Cuidado con esa pandemia. Y esa pandemia, en términos de habilidades para la vida, ya lo decía la Carta de Ottawa en el año 1996, en esas habilidades para la vida, los educomunicadores también tenemos que estar presentes, dándole la mano a la salud, pero también al marketing, también al derecho. El otro día me llamaban de una cátedra de derecho porque quieren que también pueda colaborar para un cambio de legislación. Es decir, tenemos que generar redes transdisciplinares con objeto de que los periodistas estemos allí. Yo ahora tengo, solamente un matiz, la gran suerte de dirigir todos los cursos extraordinarios, son 75 cursos de todas las macroáreas de todos los ámbitos de la Universidad de Zaragoza, y poder posicionar nuestra disciplina, la educomunicación, con colegas de salud, de filosofía, de literatura y de todos los ámbitos, pues la verdad que poquito a poco nos va empoderando, porque dices, oye, también se escucha y lo que hacemos también es ciencia, ¿no? Y eso es importante, no solo con los ingenieros, sino también con los filósofos, con los humanistas y con todos. Muy bien, Carmen, porque además nos has dejado en el nivel alto de optimismo. Eso es lo mejor que puede pasar en una sesión de estas. Muchísimas gracias a los cuatro que nos habéis acompañado en esta mesa, y muchísimas gracias al público. Y nada, sí, el congreso sigue, así que nada, y siento que nos hemos ido unos minutos, pero muchísimas gracias porque creo que ha sido muy dinámico. Gracias.